con usted esta enseñanza que le titulo El misterio de la gravedad del universo. Así que dígale al que está a su lado, hoy vamos a ver este tema, el misterio de la gravedad del universo. Y ahí abajo me puse entre paréntesis el resumen, porque si hablamos de todo esto, pues está un poco extenso. Pero quisiera compartir e impartir con usted esta enseñanza y tal vez tumbando un poco de estructuras mentales que hay en nosotros, hermano, por causa de la enseñanza del mundo. Pero que, hermano, la escritura nos hace entender. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a iniciar, hermano, viendo que, bueno, aquí le puse, hoy se cree que el Sol es el centro del universo y que su gravedad mantiene en órbita todas las cosas. Pero veamos qué nos enseña la escritura. ¿Qué es lo que la escritura nos enseña acerca de esto? ¿Qué es lo que mantiene las cosas en este orden? Porque si nosotros estudiamos un poco acerca de esto, hermano, nos damos cuenta de que todo el universo, ¿cuántos saben que nuestro Dios hizo todo el universo? Dice la palabra del Señor que Él es el creador de todo el universo. Él hizo los planetas, el cosmos, las estrellas, las constelaciones, todo lo que existe es de Él, fue creado por medio de Él. Y nosotros podemos empezar a leer en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y le pongo una pregunta primero ahí. ¿Qué fue primero, la luz o la luz del sol? Usted se dará cuenta conforme a la escritura que no es lo mismo la luz del sol que la luz que Dios creó. No es lo mismo, es decir, la emanación de la luz no es necesariamente la fuente del sol. ¿Por qué razón? Porque la escritura nos enseña, mi hermana, en Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando nosotros empezamos a leer acerca de la creación, nos dice el versículo 1, ¿verdad? Todos nosotros creo que lo sabemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía ahí en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios creó la luz. En el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis. Pero sorprendentemente, 11 versículos después dice, miren, Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Verso 16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Cómo se llama esa lumbrera? Sol. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cuál es esa lumbrera menor? Luna. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el versículo 14, hermano, Dios crea las lumbreras de los cielos. Pero en el versículo 3 dice: dijo Dios, sea la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo la luz que las lumbreras. ¿Por qué razón? Porque las lumbreras solamente fueron hechas. Miren lo que dice verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día de la noche, y sirvan de señales. ¿Qué quiere decir esto? Las lumbreras eran para separar el día de la noche. ¿Qué es el día? Génesis 1:3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 4, ¿qué dice? ¿Ah? Y el versículo que sigue, ¿qué dice?
¿Sí tiene su Biblia, hermano? No la tiene. A ver, ¿y qué dice ahí, hermano? ¿El 5? Y llamó Dios a la luz día. Es decir, Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios creó la luz y a la luz le llamó día. ¿Para qué estaban las lumbreras ahí? Hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, para separar la luz de las tinieblas. Si dice en el verso 5 eso, a la luz llamó y a las tinieblas noche. Estamos aquí, hermanos. Abra por favor su mente y su corazón, porque hoy vamos a estar tumbando varias estructuras mentales que tal vez están ahí en nuestra mente por el concepto que tenemos, hermano, de lo que se habla. Ya hemos hablado anteriormente de este tipo de temas acerca de la luz, de la creación de luz, pero nosotros vemos claramente ahora, el tema es la gravedad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todo esto tiene que ver con la creación. Dios posicionó todo el universo de una manera en que funciona en un orden. No puede chocar una cosa con otra, al menos que Dios así lo desee. La gente se espanta cuando viene un cometa, cuando viene un asteroide o cualquier tipo de masa de los cielos y que va a chocar contra la tierra, y dicen, ay, se va a acabar el mundo. ¿Cuántas veces en la historia del hombre se ha espantado tanto el hombre porque va a chocar algo con la tierra? ¿Qué acaso nosotros no debemos de espantarnos? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros. Él no va a permitir que algo suceda que no está en el plan que Él tiene para nosotros. Hace unos días me hablaba una persona por teléfono espantada y me decía, pastor, es que va a haber oscuridad en la tierra. No sé cuántos de ustedes vieron que había un reporte de la NASA que decía que iba a haber 3 horas de oscuridad sobre la tierra. En diferentes partes de la tierra iba a haber, hubo un eclipse total solar y decían, va a haber una oscuridad, y había gente en Cristo que estaba espantada por esta cuestión. Y decían que aquí en el Bajío se iba a ver esto, que aquí iba a haber también oscuridad, como si fuera de noche, iba a durar de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Yo les estaba diciendo, hermanos, no hagan caso de esas cosas. Si es eso que pasa, lo debemos de tomar como un cumplimiento de algo, pero casi estoy seguro que no va a pasar nada. Y dicho y hecho, no pasó nada, no hubo esas tinieblas que ellos decían. ¿Por qué? Porque Dios tiene, hermano, todas las cosas que pasan en el universo son porque Dios así las desea. Ahora, miren, dice que hizo esas lumbreras, una para que enseñorease en el día, es decir, en la luz, y otra para que enseñorease en la noche. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano amado? Que el sol y la luna no es la fuente, o ¿cómo lo puedo decir?, de donde viene la fuente de la luz. Aunque sean lumbreras, de ahí no proviene la fuente de la luz, porque la luz la creó en el versículo 3 y hasta el versículo 14 es que se hacen las lumbreras. ¿Está conmigo, hermano? Ahora nosotros podemos ver versículo 5, mire, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Estos versículos nos enseñan que el día y la noche existieron antes de las lumbreras. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 vemos que Dios llama a la luz día y a la noche, y a las tinieblas, perdón, la llama noche, y nos enseña que antes del sol y de la luna ya existía el día y la noche. ¿Está conmigo? Amén. Eso lo vemos claramente, ¿verdad? Así que nosotros nos damos cuenta que las lumbreras solo son señales de separación, porque dice, sean para separar y que sean como una señal para días, años, y ahí mencionan las diferentes cosas, las estaciones. Nos damos cuenta por estos versículos que la primera luz que Dios creó eran familias de seres de luz. Ya lo hemos estudiado
estudiado esto. La Escritura nos enseña que había unas familias de luz que Dios creó y que estas familias las usó Dios para organizar todo el mundo. Y lo podemos leer, no voy a tomar tiempo hablando de eso porque ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Si usted lo quiere leer, está en Proverbios en el capítulo 8, desde el verso 20 en adelante hasta el verso 30, habla de un ser llamado sabiduría, el cual era una luz, y ese ser dice, antes de que fuera el mundo, antes de que fuera esto, antes de que fuera el otro, dice, yo tuve el principado, y en el versículo 30 dice, yo estaba con él ordenándolo todo. Proverbios 8:30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Cuando vemos la palabra ordenándolo en el hebreo, dice que era un artesano, dice que era un constructor, dice que era una persona que organizaba todas las cosas. Si usted busca, usted tiene un programa de eSword, puede buscar ahí esa cita, Proverbios 8:30, mirar la palabra ordenándolo todo en la palabra del diccionario Strong, y usted se va a encontrar ahí que era un artesano, un constructor. Ok, entonces nos damos cuenta, hermano, que eran esas familias de luz. Si ya existía la gravedad, no la producía el sol, ni tampoco el sol es el centro del universo. Aló. Hoy en día se cree que el sol es el centro. Yo le pregunto, ¿creó Dios el sol y luego las demás cosas? ¿O primero ya existía la tierra y hizo el sol? Aló. Miren, nosotros, y cabe decir, hermano, que cuando papá Dios hizo la luz, ya existían las tinieblas. Génesis 1, versículo 2, ¿qué dice? Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ya estaban las tinieblas ahí. Versículo 3, dijo Dios, sea la luz. ¿Está conmigo, hermano? Las tinieblas estaban ahí y Dios vio la necesidad de la luz y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿por qué existían las tinieblas antes? Miren, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, acaba de decir, y la tierra, antes de todas las cosas, hermano amado, la tierra ya existía. Antes de que hiciera Dios el sol, antes de que Dios hiciera la luz, antes de que Dios hiciera el cielo, la tierra ya existía. Miren, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Usted ve acá las tinieblas, verso 2, y hasta el versículo 3, Dios hace la luz. Esto es la enseñanza del origen del color negro. Si usted no vino en esa ocasión, le voy a decir rápidamente, para no gastar mucho tiempo en esto. El color negro es el origen, hermano, de lo que Dios es, porque Él es algo que no se puede ver. La Escritura dice, hermano, que Él habita en luz inaccesible. La Escritura dice que Él es el Ein Sof, es algo increado, algo que no se puede ver. Por eso la Escritura dice en Juan, a Dios nadie le vio jamás, pero Él se ha dado a conocer a través de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros podemos entender, hermano amado, de que el color negro, porque mucha gente dice, es que es malo el color negro. El color negro no es malo. La Escritura nos enseña a través de muchas porciones de la Biblia, que incluso en el primer libro de los Reyes, cuando Dios le habla a Salomón, le dice,
yo habitaré en las tinieblas para siempre. Si alguien busca versículo, ahí en la concordancia, quiero leer esa cita para que no crean que me lo estoy inventando. Alguien ayúdame por favor, ahí en su concordancia busque, cuando está haciendo la edificación del templo, Dios le dice, habitaré en las tinieblas o en la oscuridad para siempre. ¿Por qué razón? Porque es un Dios que se dio a conocer solamente a través de su Hijo amado Jesucristo. No hay otra manera de conocerlo a Dios, solamente en Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es la luz. Él es la imagen del Dios invisible, según dice Colosenses 1:16. Él es el resplandor de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros podemos ver que Él es la imagen de un Dios invisible. Usted lo puede revisar eso en Colosenses capítulo 1 versículo 16. Dice que Él es la imagen de un Dios invisible. ¿Alguien encontró esa porción? Cuando Dios le habla a Salomón. Busque bajo la palabra oscuridad o tinieblas, puede buscar una de las dos. Según la versión que maneje, que usted tenga, le va a aparecer según esa palabra, bajo tinieblas o bajo oscuridad. Bueno, mientras lo buscan, voy a continuar. Primera de Reyes 8:12. Búsquenlo en su Biblia, por favor, para que vea que no les estoy mintiendo, que no les estoy, hermano, dando un versículo que me lo saqué de la manga y que me lo inventé. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Oye, y nos damos cuenta, hermano, de que esa era su habitación, la oscuridad. ¿Por qué? Porque eso era del principio. Antes de que creara Dios la luz, hermano, ya estaban las tinieblas ahí. Porque era parte de lo increado. Ok, vamos a continuar. Si primero era la tierra que las lumbreras, entonces ¿qué producía la gravedad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque según el concepto del mundo y de las personas, se cree que la gravedad, ¿qué cree que la produce la gravedad? ¿Sí sabe usted? El mundo cree que es el sol, que la distancia que hay del sol a la tierra, la luna, los planetas, que todo eso es lo que produce un campo y que produce la gravedad por la que nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Sí saben que existe gravedad, verdad, hermano? Cada vez que nos levantamos y que usted batalla levantarse, se llama gravedad. Lo está jalando allá en la cama, ¿verdad? Y se dificulta. De hecho, hermano, le digo que Dios puso la gravedad por una razón específica en la tierra, porque imagínense, si no hubiera gravedad, ¿podríamos nosotros estar pegados a esta tierra? ¿Dónde estaríamos si no hubiera gravedad? Por todos lados. Y nuestro cuerpo sería un desastre, porque médicamente se ha comprobado también que incluso la gravedad beneficia al cuerpo. Funciona de una manera correcta el cuerpo, es decir, nuestro cuerpo Dios lo creó de una manera en que fuera afectado positivamente por la gravedad. Ahora, otra cosa, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, entonces sí nos afecta la gravedad. ¿Cuánto pesamos, hermanos? A ver, pregúntale a la que está a su lado, ¿cuánto pesas? Hay tantas cosas interesantes acerca de la gravedad, pero vamos a ver lo que la Escritura nos enseña, amén. Ok, Génesis 1:1, vuelvo a leerlo, dice: en el principio creó Dios los cielos. Pero ¿cuáles cielos creó Dios? Ahí, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. 5 versículos después, hermano, de esto dice, bueno, son varios más. E hizo Dios, ¿qué dice ahí? La expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Verso 8: y llamó Dios a la expansión
hasta el versículo 8, hasta el versículo 7, perdón, y 8, es donde Dios crea los cielos. ¿Está conmigo? Entonces, si aquí dice, hermano, en el principio creó Dios los cielos, por eso le puse yo entre paréntesis aquí, ¿cuáles cielos son estos? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso le digo, antes de los cielos de los que habla en el versículo 7 y 8 de Génesis, ya existía la tierra. Aló. Ya existía la tierra cuando Dios hizo la expansión. Y dice que llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. ¿De qué está hablando en el primer versículo entonces? Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esta es una enseñanza muy extensa acerca de los cielos, pero nosotros sabemos que existen cielos de los cielos. Y hay una porción que hace referencia a esto y dice: ni los cielos de los cielos pueden contenerte. ¿Estamos aquí, hermanos? Si usted pensaba que primero Dios creó el cielo y después la tierra, no, hermano, primero ya existía la tierra, pero estaba cubierta de agua. Por eso dice, la tierra estaba vacía y desordenada, y había un abismo, y ahí en ese lugar cubrían las aguas, todo ese lugar. Y por eso dice que cuando Dios, usted lo puede revisar, separó las aguas de arriba de la expansión y de abajo de la expansión, y entonces dijo: descúbrase la tierra seca. Y a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Pero ya existía, ya estaba aquí. No la creó, solamente la descubrió. ¿Estamos aquí, hermanos? Ok. Génesis 1:9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas, miren, que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Verso 10: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Es decir, no fue hasta este momento que Dios creó la tierra, sino simplemente hizo que se viera lo que había debajo de las aguas. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Miren, Génesis es un libro tan hermoso, pero también es algo que si no leemos cuidadosamente no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. ¿Cuántas veces hemos leído Génesis, hermano, y a lo mejor no habíamos visto esto que le estoy diciendo? ¿Cuántas veces hemos hasta de memoria dicho, ¿verdad? Génesis, pero no habíamos visto que los cielos fueron después de la tierra que Dios descubrió? ¿Estamos aquí, hermanos? Cuando papá Dios creó el sol y la luna y las estrellas, les dio un camino para recorrer. Se tumba otro concepto humano. No es la tierra la que se mueve. No es la tierra la que se mueve, porque la tierra es el centro. La tierra ya existía cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí se acuerda o no se acuerda, para volverse a enseñar? Miren, la tierra ya existía, y hasta el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease de día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también, hasta el versículo 16 menciona la creación del sol, de la luna y de las estrellas, y la tierra ya existía. ¿Qué quiere decir esto? El sol no es el centro del universo. ¿Qué quiere decir esto? La tierra no es la que va alrededor del sol, es el sol el que va alrededor de la tierra. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Pues usted créale a los científicos o créale lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Es así de sencillo. Mire, ¿por qué? ¿Por qué razón le digo esto?
Las mismas estrellas siguen un camino, una ruta específica. Jueces capítulo 5 versículo 20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Desde sus órbitas. La palabra órbitas en el diccionario Strong, la palabra hebrea mesía, que quiere decir que es una carretera arterial, quiere decir que es una vía controlada, quiere decir, hermano, que es una calzada, que es un camino, que todas las estrellas, hermano, que Dios creó siguen un camino específico. Si se salen de ese camino es porque Dios lo permite por alguna razón, pero todo Dios lo colocó en un lugar específico, e incluso el sol. Miren, Salmo 19:4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo, ¿para quién? Para el sol. Ahora, aquí es donde está. Ponga atención, por favor. Verso 5, Salmo 19:5: y este, o sea el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante. ¿Para qué, hermano? Para correr el camino. Verso 6: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda ¿de qué? De su calor. La Biblia me está enseñando, mi hermano amado, que el sol tiene una habitación, y que de ahí sale el sol y que recorre el camino que debe de recorrer el hermano amado hasta llegar al final de eso. Ahora, como mire, le voy a decir algo antes de seguir. Hay muchos versículos que le puedo dar acerca de esto. Este no es el único, hay muchos. Usted se va a encontrar, hermano amado, que en la Biblia, cuando habla de la tierra, no se mueve. Y cuando habla del sol, dice que el sol conoce su camino. Dice que el sol conoce su ocaso. Si usted busca la concordancia, le gusta buscar, busque, sol conoce su ocaso, y usted va a encontrarse que el sol, Dios le dio un camino por recorrer. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hoy se cree? Que la tierra es la que gira alrededor del sol y todo gira alrededor de él. Es algo representativo, pero cuando nos habla de la creación, nos enseña que la tierra existió antes que el sol, la luna y las estrellas. ¿Estamos aquí, hermanos? Ok, mire, vamos a continuar. Cuando dice ahí que para correr el camino, la palabra camino es Tekufá en el diccionario hebreo, que significa revolución, curso, lapso, tiempo, a la vuelta del año, cumplirse. Un curso es una salida. ¿De qué está hablando esto, hermano? ¿Usted sabía que, por ejemplo, las civilizaciones antiguas se manejaban mediante esto? Ellos sabían que el sol recorría un camino en el universo. Y eso es a lo que los mayas se referían. Yo no sé de dónde sacaron todo ese rollo en el 2012 de que se iba a acabar el mundo. No, lo que los mayas habían dicho era de que el ciclo solar, es decir, que la revolución del sol terminaba ese año específicamente. Eso es lo que habían dicho. Y todo el mundo se escandalizó y se espantó. Y decían, se va a acabar el mundo. A ver, ¿cuántos de ustedes se espantaron, aunque sea un poquito? Voltea a ver el que está a su lado, dígale: ¿no te espantaste el 2012? 21 de diciembre de 2012, que decían que el mundo se iba a acabar, y decían que iba a venir un asteroide y que iba a acabar con el mundo, y hasta la película hicieron, ¿verdad? Y a lo mejor usted está fuera del cine a ver la película y más espantado quedó, ¿verdad?, de la película. Y ay, va a pasar esto, ay, y ahora sí, ¿verdad?, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia antes de que llegue el 21 de diciembre del 2012, porque se acabó ahí el mundo. Mas sin embargo llegó, y terriblemente había pastores. Mire, un pastor que vino aquí, ya después de estar predicando, nos sentamos a la mesa, estábamos platicando, y me confesaba este pastor y me decía: fíjese que yo duré un año completo predicando todos los domingos, todos los cultos acerca del 2012, de que se iba a acabar el mundo. Dice: ¿de dónde saqué tanta prédica? ¿Quién sabe? Ahí está mi esposa de testimonio. Dice, pero un año prediqué de eso.
La gente hablando de eso, predicando, hasta apóstoles, hermano amado. Se va a acabar el mundo y que va a venir este camino. Vino el 2012 y ¿qué pasó? ¿En qué año